Hola, mi nombre es Lain Javier Bencosme y a continuación les estaré presentando una serie de temas referentes a lo que es la base de datos. Dentro de los temas estaremos tratando lo que son los modelos entidad-relación, los elementos que componen el modelo entidad-relación, qué son las entidades, qué son los atributos, qué son las relaciones. Dentro de las relaciones vamos a tener lo que son la relación uno a uno, relación uno a varios, relación varios a varios y luego de eso estaremos tratando lo que son las reglas de las relaciones. Siguiendo tendremos lo que son la ordinalidad y la cardinalidad. Luego de esto tenemos la importancia de las llaves primarias y llaves foráneas. Y para concluir, la integridad referencial. Modelo entidad-relación. ¿Qué es esto? Un modelo entidad-relación no es más que una herramienta en sistema de base de datos que nos permite presentar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y en modo que se relacionan entre sí. Es decir, el modelo entidad-relación representa lo que son las relaciones que tienen las tablas dentro de una base de datos. Bien, el modelo entidad-relación tiene tres elementos principales, los cuales podemos ver en la pantalla: entidades, atributos y relaciones. ¿Qué se entiende por entidades? Una entidad no es más que un objeto o cosa del mundo real que puede ser un concepto abstracto y puede ser distinguido con facilidad de los demás. Como ejemplo de entidades tenemos lo siguiente: un animal, una casa, un edificio, una persona. Estos ejemplos podemos ver claramente que cada uno componen algo de la vida real. Un animal es algo que existe en la vida real. Una casa es algo que existe en la vida real. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es una entidad. Tenemos una entidad llamada persona y una entidad llamada ciudad. ¿Qué son los atributos? Un atributo es lo que nos permite describir y o identificar de una manera u otra la entidad. Es decir, el atributo está relacionado con la entidad. El atributo define la identidad. Nos permite identificar la identidad. Como ejemplo de atributo tenemos el nombre, apellido, color, género, entre muchos otros atributos. Continuando con los ejemplos gráficos, aquí tenemos un ejemplo de lo que son los atributos. En la parte superior, esta parte de aquí, tenemos la entidad, o se representa en este espacio la entidad, al igual que en este. Dentro de la primera identidad tenemos un ID, un nombre y un apellido. Los tres son atributos, como lo hemos plasmado en la parte inferior. También, por igual, en la segunda parte, en la segunda entidad, tenemos dos atributos, nombre y código. ¿Qué son las relaciones? Bien, las relaciones son aquellos vínculos que unen a dos o más entidades. Es decir, una relación sirve para unir las entidades, conecta las entidades entre sí dentro de una base de datos. Dentro de las relaciones en base de datos tenemos la siguiente: relación uno a uno, relación uno a varios y por último relación varios a varios. La relación uno a uno, ¿qué es? Una relación uno a uno se da cuando un atributo de la entidad A se relaciona con un solo atributo de la entidad B. Es decir, tenemos dos entidades, A y B. Un atributo que compone la entidad A, o sea, que define la entidad A, se relaciona directamente con un atributo que define la entidad B.
En el caso de la relación 1 a varios, es cuando un atributo de la entidad A se relaciona con dos o más atributos de la entidad B. Debajo tenemos el ejemplo gráfico, al igual que en la relación 1 a 1. Vemos como el atributo número 1 de la entidad A se relaciona con el atributo número 2 y número 3. La relación varios a varios. Se denomina relación varios a varios cuando la entidad A se encuentra relacionada con la identidad B mediante más de un atributo de ambas partes. También puede darse el caso en que la identidad A se relacione con una identidad tercera, es decir, llamémosle identidad C, y que este atributo 2 se relacione con la entidad C, con el atributo 1 de esta entidad. A continuación vamos a ver lo que es un ejemplo de las relaciones en una base de datos, utilizando Access. Bien, tenemos una base de datos llamada sistema de facturación. Entramos a la misma y podemos notar que tenemos una serie de tablas. Bien, pasamos a lo que es la ventana herramientas de base de datos. En esta seleccionamos la opción relaciones. Aquí vemos las relaciones que tienen todas las tablas. Por ejemplo, la tabla cliente tiene un atributo llamado código cliente. Este código cliente también es utilizado en la tabla factura. Entonces, el código cliente de la tabla cliente, para la redundancia, se relaciona de manera directa con el código cliente de la tabla factura. Hay que tener en cuenta que estos dos, el código cliente de la tabla cliente y el código cliente de la tabla factura, deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos aquí que código cliente es de tipo autonumérico, aquí debe ser numérico. Quizás se parezcan distintos, pero autonumérico y numérico son equivalentes. Bien, lo que no puede pasar es que teniendo aquí en la tabla cliente, en el atributo código cliente, un valor autonumérico y aquí ponerle un valor, digamos, de texto, de cadena de texto. Esto generaría un choque entre la relación y no sería capaz de ser ejecutada. Reglas principales para las relaciones. En las relaciones tenemos dos reglas principales, las cuales son las siguientes. Todo atributo de la tabla B que se va a relacionar en la tabla A debe existir en la misma. Es decir, como vemos en este ejemplo, tenemos la tabla cliente y la tabla pedido. Tenemos 3 clientes registrados. Y en la tabla pedido se intenta registrar un pedido con un código que no está en la tabla cliente. Automáticamente la base de datos, si está bien programada y bien estructurada, va a rechazar el cuarto código de cliente, o sea, el cuarto ID de cliente. Los atributos que se van a relacionar deben ser del mismo tipo. Anteriormente mencionamos que un atributo autonumérico es equivalente a un atributo numérico. En la tabla cliente vemos que tenemos el ID cliente que es autonumérico, mientras que en la tabla pedido tenemos el ID cliente, que es la relación que existe entre la tabla cliente y tabla pedido. En la tabla pedido este es numérico, es decir, son del mismo tipo. Si por alguna circunstancia tuviéramos en la tabla pedido el ID cliente como texto, automáticamente nos lanzaría un error. La ordinalidad.
La ordinalidad indica de forma numérica la posición de un elemento de una sucesión ordenada, es decir, nos determina en qué posición se encuentra el elemento. Como vemos en este gráfico, en esta imagen, tenemos tres posiciones, A, B y C, la cual está compuesta por una sucesión. La A está en la posición número 1, la primera posición, la B, segunda posición, y la C, tercera posición. Es decir, por ejemplo, si preguntan cuál es la ordinalidad de B, automáticamente vamos a responder a esto 2, o sea, el segundo puesto. La cardinalidad es un poco diferente a la ordinalidad. En este caso, es lo que indica el total de elementos que se encuentran presentes dentro de un grupo. Al igual que en la ordinalidad tenemos un ejemplo gráfico. Aquí tenemos 6 elementos: A, B, C, D, E y F. Si nos pregunta cuál es la cardinalidad del grupo A, B, C, D, E, F, ¿qué vamos a responder? Vamos a responder 6. ¿Por qué? Porque la suma total de estos elementos, es decir, A, B, C, D, E, F, nos da 6. Tenemos 6 elementos. Importancia de las llaves primarias y foráneas. En el caso de la llave primaria, su importancia radica en la necesidad de que un registro sea único en una entidad o una tabla, y este no puede ser repetido de ninguna manera. Es decir, si tenemos el ID cliente, por poner un ejemplo, como llave primaria de la tabla cliente, y registramos un cliente con el ID número 5, no podemos volver a registrar otro cliente distinto con el ID número 5. Automáticamente nos va a lanzar un error. En el caso de la llave foránea, está en la necesidad de relacionar una entidad de una tabla con otra entidad, es decir, de crear una relación. Esta es una parte muy importante, la integridad referencial. La integridad referencial no es más que aquello que se encarga de asegurar que los registros de unas tablas relacionales sean válidos y que ninguno de estos registros puedan ser borrados accidentalmente, pudiendo producir errores de integridad. Es decir, tenemos dos tablas relacionadas, la tabla cliente y tabla pedido. Si por casualidad de la vida queremos borrar un cliente teniendo esta relación con la tabla pedido y que la tabla pedido ya tenga algún registro, nos va a dar error y no va a permitir realizar la eliminación de este usuario. Bien, esto fue todo por mi presentación. Espero que hayan comprendido con claridad todo lo expresado.